que venir preparado, o sea, preparado, digamos, mentalmente, y yo no había hecho lecturas presenciales. Fue que miedo. No empecemos enseguida porque ya estamos con un día de retraso Sí. y tengo hambre. Esa es la verdad. Sí, no, si al final ya nos conocemos. Bueno, aquí tenemos bueno, por otro lado, esto está espejado. Tenemos a nuestro invitado Samuel, moderador del grupo, moderador también en el grupo de intercambio de lecturas de práctica de tarot. Me lo aprendí, me gustó. Tarotista también hace muchos años y amigo personal también hace muchos años. Creo que uno de los primeros amigos que me hice en los grupos de Facebook hace una chorrera de años atrás. Y nuestro tema de hoy día es lecturas masivas. ¡Wow! Gran tema, difícil. Yo me imagino que hay gente que está empezando, ni se imagina de qué se trata o cómo funciona leer masivamente. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo llegaste tú a leer masivamente? Cuéntanos un poquito cómo empezó, quién te lo ofreció y ese tipo de cosas. Lo que sucedió es que yo, como vivo en Estados Unidos, yo aquí por general estoy bastante acotado en lo que hace lecturas presenciales. Entonces yo por lo general cuando estoy acá hago lectura online. Pero claro, como yo soy chileno, yo las vacaciones viajo a Chile, trato de ir constantemente. Y claro, también tengo mi amigo tarotista allá en Chile y bueno, fui a mi ciudad y nos hicimos intercambios, los típicos intercambios que uno hace, los típicos juegos que uno hace con el tarot, digamos, te hago una pregunta, tú me haces una pregunta, experimentación que uno hace. Y uno de mis amigos resultó que tenía un bar. Era dueño de un bar, actualmente no lo es. Y justo yo estaba en la fecha en que se hacía una feria medieval en su bar, que ellos estaban organizando. Entonces me dijo, ¿por qué no venís? Así de simple, así como, ¿por qué no te viene, no te inscribes? Total, no perdés nada, te puedes ganar un poco de dinero, porque obviamente es con transacciones. Claro. Y va a ser durante todo el día. Así que tienes que venir preparado, o sea, preparado, digamos, mentalmente y psicológicamente y anímicamente, todo el día ahí. Y bueno, fue un bonito desafío, porque en realidad, considerando que yo no había hecho lecturas presenciales, no estaba muy acostumbrado y aparte, por muchas horas, no era un desafío bastante fácil, digamos. Oye, sí, porque, bueno, ahora en estos tiempos uno ya acostumbra a las lecturas virtuales. Es raro, por lo menos para mí incluso, que es raro hacer ya lecturas presenciales. Yo creo que hace fácilmente unos 5 años que no hago una lectura presencial. Yo creo que me pondría nerviosa. La primera vez que pensaste, ¿cuál fue como lo primero que se te vino a la cabeza? ¿Fue como, oh, sí, aventura? ¿O fue como, ay, qué miedo? Fue que miedo, como que quería evitar tomar la iniciativa, porque dije, ay, qué vergüenza. Todos los típicos pensamientos de qué vergüenza, voy a estar expuesto, ¿cómo se llama? No sé cómo lo voy a hacer, qué pasa si me pongo nervioso en medio de la lectura, qué pasa si me quedo en blanco, porque igual uno nunca puede asegurarse, o sea, uno puede saber todo de memoria, pero en el momento de hacer una lectura en persona o de forma tan constante, uno se puede colapsar y en la feria yo lo que aprendí tenía que ser rápido. No era una cosa de que ya yo no me podía dar el lujo del tiempo de hacer una lectura de varias cartas, del lujo de explicar a la persona, carta por carta, por qué es así, por qué es allá, hacer creer en mí mismo o sentir que la otra persona le llegó el mensaje adecuadamente. No, en la feria no podía hacer eso. Yo tenía que...
otra desventaja que tienes es que tampoco puedes decir que no, porque tienes a la persona ahí, no es como que tú puedas decirle, no sé, estoy ocupado. Sí, claro. Como que fue uno de los desafíos que se me puso en la cabeza, porque a mí me gusta de repente explayarme en la lectura, o de repente soy demasiado sucinto, entonces como que de repente tiene que tratar de balancear un poco, porque la persona, por muy sucinto tu lectura va a ser, va a quedar así como igual, así como... Entonces tú tienes que... O sea, eso es lo que se me viene a la cabeza. Oye, y cuando te ofrecieron, ¿tú te preparaste, hiciste como research o fuiste a lo que... a la vida? A ver, a lo que salió. Research, así como así, no lo hice. Así como, por ejemplo, cómo trabajar en una feria, qué hacer, cómo hacerlo, no, yo fui a la vida. Obviamente, yo igual tomé mi librito de tarot o mi libro de tarot y empecé a ojearlo más profundamente, tratar de leerlo, releerlo, para que no se me escapara ninguna cosa en la cabeza. Pero así como leer una feria, cómo enfrentarse a una feria, no hice esa investigación. Fui a la vida. Tú estás en varios grupos anglos, grupos en los que estamos los dos, y acá en Latinoamérica no se acostumbra tanto, pero en el ambiente anglo se trabaja mucho en ferias medievales y ese tipo de cosas. Entonces, igual no pensaste como en preguntar, así como, oye, denme sus tips. Podría ser, lo que pasa es que igual yo, como ando en Facebook de repente, porque mi trabajo me permite de repente echar una ojeada en Facebook y seguir trabajando, y yo ojeaba en los grupos anglos y era una pregunta constante. Entonces, yo tomé alguna idea de lo que ellos sugerían, por ejemplo, no sé, el tema de los descansos, tomarse su descanso de vez en cuando, llevarse como protección energética, los típicos piedrecitas, llevarse unas piedrecitas con sal, llevarse otro mazo en el caso de, porque claro, uno empieza a seguir trabajando, empieza a seguir revolviendo, pero llega un punto en que tu mazo no quiere responder. Entonces, en el momento en que no quiere responder, tú tomas tu otro mazo y empieza a leer con ese otro mazo. Entonces, así como que esos tips que me dijeron. Claro, por ejemplo, el tema del descanso yo no lo tomé en cuenta. Y eso fue uno de los grandes errores que cometí. Porque fue toda una tarde, digamos, 5 o 6 horas que estuve sentado, casi sin comer, sin tomar nada. Y terminé con el brazo izquierdo, sobre todo con el brazo izquierdo, no con el derecho, hecho mierda. Perdón por la palabra, hecho pedazos, ahí como desgastado, estaba sediento, tenía que tomar agua, llegué a la casa a puro comer, así como que tenía mucha hambre, incluso se había comido algo, había tomado algo, pero toda la energía que había gastado sin haber tenido un periodo de recuperación adecuada, me jugó en contra, exacto. ¿Aló? Entonces, me dice que no hiciste research, pero fuera de comprar piedritas, me imagino, hiciste alguna preparación antes, así como meditar, no sé, sí, fuera de lo que ya mencionaste. Por supuesto, me preparé, digamos, energéticamente, así como, no sé, medité un rato antes de empezar, me preparé mis materiales, revisando qué tenía, cargar todo antes de la feria. Me hice mis respiraciones para no estar tan ansioso en el momento de... Y eso no me fui a la vida nomás. Tú sabes, cuando uno de repente es como cree que es como superhéroe y en realidad después cae la cuenta de la realidad que no lo es y necesita más preparación, necesita más cuidado. Pero eso se da por la medida que uno va experimentando o va haciendo las ferias. Vamos a saludar a Ale, que nos está viendo, a Lourdes también, que me comentan sus nombres, porque a todos los veo como usuarios de Facebook, pero me comentan sus nombres. Saludos. Oye, ¿estabas nervioso cuando llegaste? Sí, estaba bastante nervioso, porque era un ambiente que yo no iba a trabajar, era un ambiente de distensión y además que había gente que yo conocía que podía llegar.
Y eso es lo que al final me daba un poco de susto, porque yo, digamos, soy tarotista de closet. Entonces, porque yo, en mi contexto, yo soy bastante científico, entonces como que a mí me generaría un poco de problema y vergüenza empezar a explicar qué es lo que estoy haciendo. Pero, perdón, más aún en esa época. Probablemente ahora, cuando me encuentre con gente así, yo probablemente les diga o no. Pero bueno, eso era lo que más me generaba ansiedad, más que el tema de generar equivocarme o no. Ah, perfecto, era como que fue una exposición a la que no estaba acostumbrado y con gente conocida encima. Exactamente, eso es lo que me genera más, de hecho me genera un poco más la exposición, la bruma. Estabas en el closet y saliste del closet ahí. Más o menos, lo que sucede es que no, mucha gente conocida no fue. Entonces, mucha gente, y aparte gente que llegó a preguntarme no los conocía, y otras personas que son más de mi círculo, que saben que leo tarot, me preguntaron, entonces como que me hicieron preguntas en la lectura. Ah, claro, entonces igual no fue tan brusco. No fue tan brusco, exactamente. Oye, cuéntanos cómo era el espacio físico, qué te dieron, qué llevaste, cómo te adornaste. A ver, el espacio físico era como una especie de patio chiquitito. No puedo hacer la medida, pero estaban todos separados por mesas, porque cada uno llevaba sus cosas. Era una feria, como era una feria medieval, cada uno llevaba sus cosas, artesanía. También hicieron como competencia, o ¿cómo se llaman estos? Esta gente que actúan en pelea vikinga. Ay, no sé que tiene un nombre, pero no. Pero bueno, se entiende. Y así, habían incluso otra gente que también llevó tarot, más bien oráculo, y cada uno disponible en su mesita. Yo me instalé en una mesita, me puse como una especie de, digamos, ¿cómo se llama? De una tela, como una frazada, como un mantel. Un mantel de colores que eran adecuados para mí, no sé, yo llevé un color lavender, que es como medio azulito, medio moradito. lavanda en español. Lavanda. Llevé un mantelcito de color lavanda, digamos con algunos símbolos que a mí me gustaba. Llevé un pizarrón pedí a una amiga que escribiera bonito y pusiera tarot a 1.000, por ejemplo, 1.000 pesos, que son como $2. Es algo muy digamos, de donación, porque en realidad, claro, si tú haces una lectura real, no va a costarte $2, no. No, $2 jamás en la vida. Entonces hay que ponerse en contexto también. Tú no puedes, porque tú cobrabas por el servicio y tampoco podías cobrar mucho, eran una cosa rápida. Lo que yo debía haber hecho, llevar tarjetas de presentación. Eso me debe haber servido también. Como con decir, yo soy tarotista, esta es mi formación, que eso podría ser una sugerencia para las otras personas que vayan a ferias. Lleven una tarjeta de presentación, hartas tarjetas de presentación, y dáselo a sus clientes. Para ir entregando. Que te quieras contactar, claro. Exactamente, o sea, eso obviamente la feria es un lugar para generar contacto, más que nada. Claro, yo llevé mi cuadernito para llevar registro cuánto llevaba, qué tipo de lectura hacía y si alcanzaba el tiempo, anotaba las cartas, como rápidamente, como para después ponerme a estudiar y ver para ver cómo cotejar, cómo era mi lectura después, más tranquilo, porque uno lo lea, no tiene tiempo para que le baje la información y lo pueda poner. Entonces, más tranquilo, a ver qué dije, cómo puede haberlo dicho mejor, así como forma de estudio. Ah, genial. Como para también sacar un aprendizaje de eso. Exactamente, todo es aprendizaje al final. Oye, ¿y qué usaste? ¿Fue como, no sé, 3 preguntas, una pregunta, o así le tiraste 3 cartas nomás y lo que salió? Yo hice mi tirada general. Lo único que modifiqué fue la forma como revolví las cartas, pero en realidad mi sistema de tirada son 3 cartas libres, de 3 a 5 cartas. A veces tiré 5 cartas porque la persona como que me daba esa vibra, pero era porque yo quería nomás. Yo obviamente, si era por tiempo, yo podía haber tirado 3 cartas, una carta nomás, y eso es como uno de los consejos que doy. Traten de ser tiradas cortas, no hagan una tirada cruz celta que no te va a dar el tiempo, porque una cruz celta necesita tiempo para interpretar. Claro.
No, sí, totalmente de acuerdo. O sea, si va a ser así como... Y además que si va a ser barato en el fondo, obviamente tampoco tú puedes estar, no sé, 2 horas con una persona, porque cuando es barato además hay más gente que quiere usar el servicio. Exacto. Entonces tampoco puedes tener una fila eterna tapando los otros puestos. Además también hay que tener un respeto con la gente que está vendiendo sus cosas. Sí. O a lo mejor les lleva más gente, quién sabe. Sí. ¿Qué fue lo que más te costó, dirías tú? Lo más difícil para ti. Lo más difícil, a ver, no en temas de logístico, me costó más el tema de manejo de la gente, porque hay que ponerse en contexto que era un bar. No necesariamente había gente que iban a la feria medieval, sino que había gente que iba a entretenerse de otra forma y gente que podía no respetar tu espacio. Claro. Entonces me tocó gente que casi tiró por suerte tiró cerveza a mi mantel, no a mis cartas. Yo estaba ahí, yo estaba casi, yo me controlé, estaba súper enojado porque imagínate mis cartas, mis hermosas cartas, mi mazo, que siempre uso, mojadas con cerveza, no. No, qué horror. Entonces, sí, eso fue lo que más me costó porque la gente iba a venir alguna borracha, entonces había que tratar de manejar un poco el tema de aléjate mientras tú estabas leyendo. Claro. Y bueno, al final, después de un rato, me imagino que ya estabas más acostumbrado y tenías como tus técnicas de cómo alejar a la gente. Sí, no. No, pero ya después tuve que irme a tomar un descanso, así como después de, creo que fue como 3 horas. Yo estuve ahí sentado como 7 horas en total. Me tomé un descanso como de 10 minutos y eso sería. Wow. Y por el contrario, ¿qué fue lo mejor, lo que tú más recuerdas de esta experiencia? Yo lo que más me recuerdo fue de una persona que llegó todo, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó la palabra. Llegó sin creer en el tarot. Las típicas personas que van y te prueban. Un escéptico de toda la vida. Exactamente, era un escéptico que quería preguntar. Me hizo una pregunta, no me acuerdo cuál fue, pero el tipo quedó así como blanco, todo sorprendido, así como... Wow. Le diste clavo a clavo. Entonces... y se digo, Ay. Ahí alguien dice mi Yeti favorito. Adivina quién. Sí, Paulina. Sí, pues esa experiencia del escéptico y de mostrar, y uno queda así como con toda la energía del mundo, todo encendido. A pesar de todo el cansancio, queda con la energía y ánimo. ¿Qué pensáis tú que fue lo que desearías haber sabido antes de llegar a esa experiencia? ¿Desearías que alguien te hubiera contado? Yo creo que ser más marketero. Suena súper blasfemo, pero es súper importante. Ahí aprendí que el tema del marketing es súper importante. Igual, a pesar de que yo fui algo preparado con su mantencito, con un pizarrón, yo debería haber puesto un poco más de color, no sé, pues vestirme de una forma más mística y haberme puesto una forma más de así como misterioso, así como un aire misterioso como para como poder... que te faltó producción. Exactamente, me faltó totalmente producción como para enganchar más gente, para que hubiera sido más entretenido el asunto. Sí, wow. Eso es lo que yo hubiera deseado, que me han dicho, marketing, a pesar de que suena un poco blasfemo, es súper importante. Herégico, suena bueno, no estamos muy acostumbrados a hablar de esos temas en el ambiente hispano porque suena como poco espiritual, pero en realidad sí, que es necesario, en el fondo si es parte de tu trabajo, digamos, es necesario pensar en eso, más allá de que tiene que ser igual un marketing honesto en eso. No, claramente, o sea, no decir que soy el mejor tarotista que es 100% verídico, sino más bien producción, ponerse color, hacer un show, pero un show de esos buenos que
que uno atrae a la gente, como que la gente le guste. Como para ser más atractivo, más que nada. Exactamente. Los pelos despistan, dicen así. No, yo en ese momento andaba peladísimo, o sea que estaba esquilado. No había un problema de pelo. Oye, imagino que ahora la pregunta más fuerte que deben tener las personas que te están viendo, que te vayan a ver ahora en vivo o posteriormente, va a ser si te cargaste de leerle a tanta gente seguida. Si sientes tú que te cargaste y cómo lo solucionaste después, ¿qué hiciste después? Yo en realidad no me sentí cargado, para nada. Yo me sentí al contrario, me sentí demasiado descargado. Como que apenas mi cuerpo apenas me podía mover. Pero era porque había desgastado tanta energía y a mí me llamó la atención impresionantemente porque era el mismo efecto de haber corrido durante mucho periodo de tiempo, a pesar de que tú estabas sentado y leyendo. A pesar de que tú es prácticamente... Dices tú. Sí, porque a pesar de que era un ejercicio totalmente intelectual, me llevó a descarga física, a ese punto. Probablemente sí, una recuperación energética súper fuerte en mí, pero una descarga, más que ni cargué. Ah, perfecto, fue como de desgaste, no de que te hubieras quedado con nada pegado ni ninguna de esas cosas. No, lo despegado es que me preparé antes de eso, como que ya me han tratado muchas veces que me debo proteger, entonces ya estoy acostumbrado al tema de que debo protegerme, lo típico con salsita, piedrecita. Después me limpié un poco, pero después de haber comido, tomado algo de agua, dormido. Ah, entonces fue como más que nada recuperar el aspecto físico, volver a hidratarte, volver a recuperar las calorías que se te fueron todas absolutamente. Es increíble que fue más un desgaste físico que un desgaste intelectual. Por ejemplo, uno puede sentir la diferencia, pero en mi caso sentí mi cuerpo ahí apenas moviéndose, apenas poder recuperarse así. Y me tuve que ir, por ejemplo, caminando y tomar un bus para ir a la casa. Entonces era como, imagínense cómo estaba, tratando de estar atento al camino, de todo. Entonces... Yo tengo una teoría de eso, ¿eh? Yo siento que uno cuando hace muchas lecturas, porque todo esto que tú estás hablando no solamente sirve para las ferias, sino para las personas que piensan de pronto empezar a leer el tarot en la calle, por ejemplo. Es súper útil toda esta información que tú estás dando, porque es más o menos la misma experiencia de tener mucha gente una tras otra. Y yo tengo la teoría de que, claro, al principio hay un desgaste energético, pero eventualmente el cuerpo se queda como run out, se le acaba como la energía espiritual y empieza a usar la energía normal, digamos, las calorías del cuerpo. Sí, probablemente. Increíble, uno no pensaría así, pero sucede. Sí, es sumamente agotador físicamente hablando. ¿Crees tú que es una experiencia recomendable? ¿Tú animarías a la gente a experimentar? 100%, a mí me encantó, o sea, cada vez que me invitan o encuentro una oportunidad para una feria, yo iría, yo voy. Entonces... Me encantó la experiencia, o sea, a mí me gustaría generar esta resistencia más aún por el tema del tarot, o sea, leer uno tras otro. Sé que es difícil, pero haciendo la práctica es como haciendo ejercicio, uno al final se acostumbra. Sí, eso es cierto, uno se va un poco acostumbrando a eso. Y ya como para ir cerrando el tema, si tú te encontraras con una persona a la que le ofrecen un lugar y tiene miedo, tiene los mismos temores a lo mejor con los que tú te enfrentaste al principio, ¿qué le dirías? ¿Cómo le ayudarías a calmar ese temor? Bueno, es un poco difícil. Yo trato de usar las palabras, algo empático para expresarme, pero a veces me resulta tiro por la culata. Pero yo diría que vayan a la feria, experimenten, por último,
si sienten demasiado temor, yo lo acompaño, yo lo acompañaría, bueno, en lo posible físicamente, pero es importante. Yo encuentro que es súper importante esta experiencia como para, porque te sirve como para, al menos, para hacer una lectura más eficiente, porque menos tiempo y de mejor calidad. Y así te sirve como para entrenarte un poco más, mejor, y otra experiencia de una u otra forma. Una experiencia que yo creo que uno debe experimentar siempre. Entiendo, o sea, en el fondo tiene que ver con que hay que pasar por eso para probarse uno mismo, en el fondo. Para saber hasta dónde puede llegar, qué tan rápido puede ser. Y tienes razón, porque de pronto uno está haciendo el mismo tipo de lectura siempre y se acomoda y cae en la zona de confort, de hacer lecturas de 3 horas y explayarse eternamente. Y de pronto igual es importante aprender a acotar. Sí, tienes en ese sentido mucha razón. No, ha sido súper entretenido conversar contigo. Espero que a los chiquillos también les haya gustado. Espero también lo mismo. Disculpen de nuevo por el retraso, pero... Problema técnico aquí, para variar, Facebook nos odia. Al menos yo un poco ñurda con estas cosas, pero funciona bien esta plataforma y la vamos a ocupar con lo siguiente. Sí. Obviamente, agradecerte por haberte expuesto, a pesar de estar todavía semi-closet, por haberte expuesto a esta mini entrevista. Bueno, ni tan mini, duró media hora. Sí. Lo que hace es estar entretenido, se pasa el tiempo volando. La próxima persona me parece que es Paulina. Estamos ahí conversándolo. Paulina, que nos va a contar sus historias de magia, que tiene unas historias, chiquillos, pero es que son fascinantes. A mí me gustaría escucharlo. Ya quiero escucharlo con un cabrita, ahí como escuchando teleserie ahí. Porque su historia en la dinámica, Uy, sí, bueno, ya la vieron ustedes los expedientes esotéricos X. Si no lo han visto, tienen que ahí buscar en el buscador del grupo, porque de verdad las historias están buenísimas. Y si no me equivoco, la siguiente es Alejandra, ¿no? Que ella es administradora de Comunidad de Tarot y moderadora también en Intercambio, que nos va a contar su experiencia de cómo es ser en paz. Ella la vive. Ser empático en términos espirituales, cómo es y cómo canalizar en el fondo todas esas cosas que uno recibe. Ella nos va a estar contando sobre eso. Si ustedes sienten que tienen una historia que contar, aquí estamos abiertos, le pueden hablar a cualquiera de los moderadores o administradores del grupo y ahí nos cuentan y nos coordinamos para ver si podemos hacer algo tan entretenido como lo que se hizo hoy día con Samu. Así que eso, pues, chiquillos, un besito muy grande, un besito. Gracias, Samu, por la confianza. Sí, por supuesto. Y nos estaremos viendo la próxima semana, espero que a la misma hora ya con más experiencia.